Estamos con más invitados, nos acompaña esta mañana la concejal Hilda Herrera. Como ustedes conocen, el concejal Juan Manuel Mantilla ha realizado varias denuncias en torno a la transparencia, la legalidad, en torno al proceso de contratación o de concesión del contrato para la construcción de la segunda etapa del Mercado Amazonas a una empresa, a un consorcio ecuatoriano-mexicano. Gracias por acompañarnos y bienvenida. ¿Cuánto de cierto es todo lo que ha dicho el concejal Mantilla? Es decir, ¿hay una posibilidad de que realmente se exija que se revise todo el procedimiento con el objetivo de que, independientemente de cualquier situación de índole político, se garantice la transparencia del proyecto? Buenos días, muchas gracias. Bueno, yo un poco quería, por respeto a Ibarra y a toda la ciudadanía, explicar precisamente cómo ha sido el proceso y en qué parte le corresponde a la municipalidad y al Consejo Municipal por un lado y a la parte administrativa por otro, responder sobre estos actos que se han dado alrededor de la contratación, de la autorización para la contratación de este crédito internacional. Es importante que la ciudadanía lo conozca porque de lo contrario se desvirtúa, cuando se da estos temas mediáticos, se desvirtúa mucho qué es lo que ha hecho el Consejo y qué es lo que le ha correspondido. Desde el año 2014 que estuvimos ya con la nueva administración, de parte de la Comisión de Mercados hicimos algunas investigaciones en mercados del Ecuador por saber los modelos de gestión. Y en base de eso se hizo una nueva propuesta de parte de planificación para hacer un nuevo rediseño de las propuestas de los mercados, de tal manera que se dividieron los mercados en el diseño inicial, que era uno solo. Luego, en julio del 2015, el Consejo Municipal aprueba con mayoría de votos la autorización para que se declaren prioritarios dos obras, el anillo vial y la construcción del nuevo mercado de la ciudad, en julio del 2015. Y de allí para acá, los únicos recursos que ha tenido la municipalidad era para la primera etapa, es decir, los cimientos del nuevo mercado, que alrededor de $6 millones, y para la segunda, que es la etapa, digamos, de toda la infraestructura arquitectónica del nuevo mercado, no teníamos recursos, y es más, no tenemos recursos propios, pero este año, con la crisis y la falta de atención del gobierno en otorgar este tipo de créditos, no teníamos ningún recurso. De tal manera que en muchos medios de comunicación ya estaban las críticas alrededor de que qué va a pasar con el nuevo mercado, que ya no se consiguieron los recursos, etc. Entonces, a finales del mes de abril llega al Consejo Municipal la posibilidad de que pudiéramos autorizar de que el municipio se endeude en alrededor de $53 millones para la construcción de la segunda etapa. En ese sentido, ¿qué le correspondía al Consejo, de acuerdo a lo que dice el COTAD? Es autorizar o no el crédito. Y en ese sentido, con la información que nos proporcionaron entre las empresas que se habían presentado, esta empresa CEICE era de la que mejor oferta presentaba a la municipalidad. Entonces, en ese sentido, la mayoría de concejales de la municipalidad decidimos dar el aval para la autorización de este crédito. Todo el proceso preselección del contrato ya en sí y de lo que viene para adelante es un asunto de carácter administrativo. Pero uno, como concejal, su función es fiscalizar y legislar. Y en ese contexto, si yo soy parte de un cuerpo colegiado que voy a autorizar un tema muy delicado, en un monto muy amplio, pues lo menos que puedo hacer es exigir toda la documentación. Si a nivel personal, antes de acceder a un crédito, uno pide toda la documentación y se faculta de conocer a profundidad todos los términos, más aún alguien que está dentro de una labor de fiscalización y legislación. Y eso también lo ha dicho el concejal Mantilla. No se respetó y no se dio esa posibilidad de conocer a ciencia cierta todo el contexto de esta contratación. Bueno, no se conoció en la sesión del Consejo toda la información. Luego tuvimos... Recién el 23 de mayo le entregaron la documentación al concejal Mantilla. Nos entregaron a todos los concejales que habíamos pedido esta documentación, que son alrededor de 1.200 hojas, sobre todo el proceso. Y en base a eso, pues yo sí tengo que decir lo que está en los documentos. Para probar que este proceso pueda tener indicios de algún tipo de responsabilidad en supuestas irregularidades, tiene que demostrarse
Si en Lo toda han demostrado con los documentos, ¿no creen que es suficiente los documentos, los emails, las respuestas, las certificaciones que tiene por parte de varias instituciones, incluido el CERCOP? Claro. Bueno, eso tendrá que determinar las autoridades competentes, porque en el caso, por ejemplo, de la documentación que se presenta de todo el proceso de la selección de las empresas, que son más de 1.200 fojas que nos han entregado a los concejales que hemos pedido esta información, resulta que los documentos están debidamente certificados y notariados. Y en derecho público nosotros tenemos que basarnos en que, por ejemplo, en qué contexto está la condición de un mail con respecto a una certificación notariada y avalada por el cónsul de México, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tendrán que demostrarse quien acusa en este caso, que es el concejal Juan Manuel Mantilla, sobre el tema de la veracidad de los documentos. Yo creo que ahora le toca la responsabilidad también, y me parece que es pertinente que la empresa que ha sido a la cual se le ha favorecido con esta contratación para que otorgue el crédito a la municipalidad, en ese sentido yo creo que también tiene que dar una respuesta. Entiendo que se está haciendo las gestiones para que los representantes de la empresa pudieran dar una respuesta por su cuenta, porque quienes en este caso están acusados de presentar la documentación falsa es esta empresa. Sin embargo, bajo esa circunstancia y mientras no se dé esa respuesta, lo lógico sería que asumiendo la condición de afectados de buena fe en caso de, que sería en este caso la municipalidad, pues mientras la empresa no desvirtúe todo este tipo de situaciones o explique ese tipo de situaciones, no sería lo más conveniente decir, bueno, esperemos y exigir a la empresa una respuesta pronto, porque esto ya fue anunciado hace casi una semana atrás y hasta ahora nadie ha respondido si es cierto o no lo que afirma el concejal Mantilla. Bueno, yo creo que la empresa tiene la gran responsabilidad, igualmente con quienes han hecho todo el proceso de la preselección y de la selección, en este caso de la empresa que va a otorgar el crédito a la municipalidad y va a construir el nuevo mercado. Yo creo que todo es a su debido tiempo, porque sobre este mail que el concejal Juan Manuel Mantilla presenta lo supimos la semana anterior. Entonces, ayer se hizo una solicitud para que el tema sea tratado en el Consejo Municipal, y lo que nosotros hemos dicho es que no puede tratarse un tema en el Consejo cuando no está preparado por todos los concejales. Había un concejal que decía que recién, por ejemplo, iba a pedir a un abogado, a contratar un abogado para que lea la documentación y le pueda dar sus propias conclusiones. Pero eso no se aplica, ese mismo concepto no habría sido mucho más saludable aplicarlo al momento que autorizaron el tema del contrato con la empresa, porque en ese momento no tenían toda la documentación. Tuvieron una explicación de 4 horas, así se lo señaló el alcalde, pero no tenían toda la documentación. Claro, mire, ninguna sesión del Consejo Municipal, y yo la voy a decir aquí públicamente, yo creo que muy difícil que alguien que le hayan entregado 1.200 hojas hubiese tenido la posibilidad de leer todas las 1.200 hojas en 48 horas y de que después haya usted actuado pensando en que detrás de todo eso, de certificaciones notariales, de certificaciones consulares y de toda la documentación que hay detrás de todo un proceso de selección, se haya puesto a pensar que hay aquí un acto de mala fe. Yo creo que la mayoría, y lo digo personalmente como concejala, actuamos de buena fe pensando en que todos los documentos que están detrás de este proceso sean veraces. De tal manera que lo fundamental en esto fue las ventajas competitivas que, por ejemplo, ofrecían esta empresa para ser la privilegiada dentro del proceso. Entre una de ellas, por ejemplo, de que ofrezca un interés más barato del que la misma municipalidad tenía previsto de los años históricos que ha contratado la municipalidad en intereses. Eso es uno de los requisitos, por ejemplo, ¿no es cierto? La municipalidad durante los últimos años ha contratado créditos locales, nacionales, a un interés de alrededor del 7%. Esta empresa le ofertó al 2.75%, uno de los más baratos, inclusive a nivel nacional o internacional que se conocen, que se hacen inclusive a nivel gobierno, con los chinos y con otros países y empresas del mundo. Pero no se cuestiona eso, se cuestiona mucho la legalidad y transparencia. No sé si el proceso, puede ser que el contratante no tenga en contexto los antecedentes de la empresa, aunque en contratación pública se exige que sea así. El tema aquí es un poco, se cuestiona, por lo que ha dicho el concejal Mantilla y por lo que ha presentado, es el tema del nivel de transparencia o legitimidad que de alguna manera tiene o no tiene la empresa contratante, y ese debería ser un tema de preocupación dentro de la municipalidad y de los concejales, sobre todo por su labor de fiscalización. Evidentemente este es un tema de preocupación no solamente para la municipalidad, yo creo que es un tema de preocupación para toda la ciudadanía.
pero nosotros creo que tenemos la gran responsabilidad de dar estos temas cuando se hacen a nivel público, tenemos que ya tener la certeza. Porque acusar ya de que hay graves irregularidades, que hay indicios de corrupción o que ya hay corrupción, como dicen, lo han dicho el mismo concejal o como lo ha hecho con diferentes medios de comunicación, es bastante grave. Por eso es que yo creo que en respeto a Ibarra, para que las cosas se manejen de manera transparente y apegados a la verdad, tenemos que indicar cómo han sido los procesos, los grados de responsabilidad que existen en la toma de decisiones para aquello, y también indicar que también hay aseveraciones que no corresponden, por ejemplo, al proceso real de la selección. Por ejemplo, se ha dicho aquí que los parámetros de contratación pública se han obviado. Pero es que precisamente siendo un caso excepcional, como lo dicen las más de 1.200 fojas que nos entregaron, se exceptúa de la ley de contratación pública. A pesar de que en el momento del contrato se establece como normativa regulatoria lo que dice la ley de contratación pública. Lo que pasa es que de alguna manera tienen que basarse los lineamientos, por ejemplo, para la presentación de los requerimientos como los pliegos, ¿no es cierto? Tienen que basarse en alguna norma. Si no, los pliegos no tendrían tampoco ningún sentido. Entonces entiendo que para hacer de mejor manera la elaboración de los pliegos y algunas etapas de este proceso de selección tenían que basarse en una norma. Pero ya en el tema de contratar como tal este crédito internacional, por las condiciones del crédito, que es con una empresa privada internacional, se obvia el proceso de contratación pública. Es decir, aquí, por ejemplo, no va a intervenir el Comité de Deuda Internacional, como actúa un comité de deuda pública que existe a nivel país. No actúa un comité de deuda. Entonces, se obvian los procesos, porque si se entrara en materia de contratación pública, por el mismo monto que pasa de los 52 millones de dólares, hubiese entrado a un proceso de licitación internacional. Entonces aquí hay algunas diferencias entre los procesos que contempla la Ley Orgánica de Contratación Pública y el artículo 137 y 140 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en donde al Estado, a nivel general y también a los gobiernos locales, le exceptúa del procedimiento de contratación pública para el rato de conseguir este tipo de créditos. Pero eso no también exceptúa que se exija la garantía de la idoneidad de la empresa contratante. Entiendo que la garantía está en los documentos presentados. Ahora me parece que aquí es una parte importante la que viene para adelante. Es decir, aquí hay una responsabilidad del comité que hizo la selección, ¿no es cierto?, de toda esta preselección de los documentos que fueron habilitantes y reconocidos, porque, por ejemplo, yo no pudiera pensar, y eso sería grandísimo si pudiera comprobarse, que un comité de la municipalidad que hace la preselección de todo este proceso, en donde se presentan los documentos certificados, notariados, los documentos de las diferentes empresas, sería muy grave que hayan presentado documentos falsos. Y la otra cosa es que sería muy grave que estas empresas internacionales se hayan prestado para eso. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que hacer es que no quitamos que debemos seguir el curso del proceso de fiscalización. Es más, yo creo pertinente que aquí hay una responsabilidad del comité de dar una explicación al Consejo Municipal, pero eso tiene que darse en el ámbito de una reunión en donde todos los concejales, para que después no pase lo que ahora sucede con algunos, excluyan sus responsabilidades y den otro tipo de criterios a los medios de comunicación. Por ejemplo, yo respeto mucho el tema del concejal Juan Manuel Mantilla con respecto a los temas mediáticos que él ha levantado y los documentos que dice tener, que, como digo, el que acusa tendrá también que demostrarlo, porque los temas que se han dicho son muy, muy graves. Inclusive dan la idea y tratan de hacer malintencionadamente creer que aquí hay una complicidad de concejales con respecto al procedimiento, etcétera. Y yo creo que en ese sentido Ibarra ya nos conoce y sabe de qué manera actuamos. Pero también le quiero indicar que el concejal Juan Manuel Mantilla, el día que se discutió esto, que fue de muchas horas, y que inclusive preguntamos sobre el tema del modelo, del diseño, porque también atrás de todo esto de la construcción del nuevo mercado existen otros temas que debería preocuparnos, del diseño del mercado, cómo se va a hacer el modelo de gestión, etcétera. Pero ese día era uno de los concejales que menos preguntó, y cuando razonó su voto, ni siquiera pidió la información. Lo que dijo él es que votaba en contra porque el diseño del mercado no iba a ser policéntrico, que él quería y que le habían asesorado no sé quién persona,
que el diseño del nuevo mercado tenía que ser que los más de 3.200 comerciantes que están ubicados ya durante más de 40 años en el centro de la ciudad tenían que conseguirse en un diseño en donde vayan a distribuirse al Pachaca, seguramente a San Antonio o en otros sitios en donde Pero de todas maneras, más allá de esa situación, posterior a eso, él hizo un proceso de investigación solicitando documentación que, insisto, le entregaron el 23 de mayo y de eso ya a abril son un mes y un poco más. Bajo esa circunstancia, independientemente de ese tema, en caso de que haya posibilidad de que lo que dice el concejal Mantilla sea cierto, el Consejo actuó o tendría la condición de haber actuado y haber generado un error de buena fe. Mire, yo creo que las acciones... Término que está muy de moda, ¿no? A nivel político, los errores de buena fe. Mire, yo creo que hasta el momento, mientras no se demuestre que hay documentos falsos, yo creo que hemos actuado de buena fe. Porque me parece que sería gravísimo para la ciudad, no para nosotros. La responsabilidad que tenemos a nombre de una ciudad que está esperando la construcción del mercado y que ese ha sido el objetivo fundamental, el que nos ha movido a decir, si no hay recursos del gobierno central, si no hay recursos del Estado en este momento por la crisis o por todas las razones que ya son consabidas en el medio, entonces consigamos este crédito internacional que la ciudad también sabía que se lo estaba gestionando. Yo creo que es muy anticipado decir que pudiera haber aquí cosas tras bastidores que se han actuado de mala fe. Yo creo que mientras no se demuestre y que tengamos los tiempos suficientes, porque se entendería que ahorita, por ejemplo... A pesar de los documentos todavía... Los documentos tienen que ser certificados. Por ejemplo, los documentos de un email, ¿no es cierto?, que es vía electrónica y que nosotros sabemos que también email se pueden recibir y entregar de cualquier lado. Pero ¿qué tiene que hacerse en el tema de fiscalización? Si yo quiero certificar un documento que reste autoridad a otro documento que está certificado, también tendría que hacerlo notariadamente. Y el tema de la deuda en el CRI, el tema de la deuda en el Servicio de Rentas Internas, están certificados. Claro, pero también hay que tener en cuenta que al obviar el proceso que va en vía administrativa, cuando se obvia también la ley de contratación pública, allí la certificación de la representación de la empresa a nivel nacional tenía ese tipo tal vez de fallas. Al fin justifica los medios. A nivel, de ninguna manera, de ninguna manera. Porque claro, si se obvia lo uno por el beneficio de lo otro, como que suena que eso, que el fin justifica los medios. Mire, es que aquí hay una confusión en cuanto a la información y eso es importante aclarar a la ciudadanía. Por eso nos queda muy poco tiempo ya. Me parece que es importante que digamos también lo que vemos desde todo este proceso. Cuando se califica en el proceso de la preselección, ¿no es cierto?, que viene todo un proceso de preselección en donde inclusive hace meses atrás ya se abortó un proceso de selección, de preselección, porque las empresas... Con la misma empresa. Con la misma empresa porque no había presentado la garantía. Entonces resulta que viene este nuevo proceso y nosotros tenemos que ver que se presentan los documentos. Se presentan los documentos y el Consejo Municipal resuelve autorizar el crédito. Hasta allí viene la responsabilidad del Consejo Municipal. Y en materia de fiscalización yo creo que este caso obviamente no está cerrado. Lo que nosotros tenemos que hacer es, por un lado, ir a verificar que los documentos que se hayan presentado, en los cuales se está alegando que hay falsificación en los mismos, también se demuestre. Mientras tanto, en mi calidad, por ejemplo, personal, yo no soy quien para decir cuál documento puede ser veraz, si el que presenta el concejal o el que presenta la municipalidad, mientras al mismo nivel de la veracidad de los documentos presentados no haya una autoridad imparcial que en el proceso pueda dar veracidad a ello. Muy bien, agradecemos la presencia. Nos queda muy poco tiempo, nos hemos pasado más del tiempo, por favor, muy rapidito. Solamente finalmente me parece importante aquí hacer una propuesta. Creo que es importante para la ciudad que en medio de todo esto se pueda constituir una veeduría social. Yo creo que hay preocupación por parte tanto de los comerciantes, por parte de la ciudadanía, y creo que en este momento es necesario que se convoque a una veeduría social que también intervenga para que vea que los procesos que se llevan adelante tanto de parte del Consejo Municipal, la administración municipal y lo que se pueda abonar en pro de que este proceso sea lo más transparente posible,
creo que es necesario que se convoque y desde ese lado pues me parece que los procesos de fiscalización pueden irse complementando con una propuesta en donde convoquemos, y yo lo voy a hacer en la parte personal, a una conformación de una veeduría en donde también la gente involucrada, como que los mismos comerciantes que son actores fundamentales involucrados en la construcción del nuevo mercado, así como gente profesional del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros y también gente, por ejemplo, del Colegio de Economistas, si es necesario, puedan participar en una veeduría que nos permita en diferentes instancias y hasta que, si hubiese las posibilidades de que se concrete inclusive toda la construcción del nuevo mercado en nuestra ciudad, haya un proceso en donde la gente tenga un espacio de verificación de la información y de ver que las cosas se desarrollen. Sería muy importante un tema de esa naturaleza, el tema de la participación ciudadana en el control, la fiscalización es más que necesaria. Agradecemos a la concejal Hilda Herrera su comparecencia esta mañana. Una pausa, seguimos con más entrevistas.